Un millonario director ejecutivo se casa con una chica rebelde en un matrimonio por contrato, solo para descubrir que ella es virgen en su noche de bodas y se enamora profundamente. Las imponentes paredes de cristal de Black Enterprises reflejaban el sol de la mañana, arrojando rayos afilados y angulares sobre la elegante sala de juntas donde Nathan Blake estaba sentado a la cabecera de una mesa larga y pulida. Su mandíbula afilada, su traje azul marino perfectamente entallado y sus penetrantes ojos grises exudaban la autoridad y precisión por las que era conocido. A su alrededor, los miembros de la junta directiva esperaban con gran expectación mientras concluía otra presentación impecable sobre la estrategia de expansión de la empresa. Nathan hizo clic en el control remoto y la diapositiva final de la presentación apareció detrás de él. Y así, dijo en voz baja y segura, es como Black Enterprises dominará el próximo año fiscal. Se oyeron algunos aplausos corteses, aunque nadie se atrevió a hablar a menos que se lo pidieran. Nathan era conocido por su brillantez en el mundo de los negocios y por su despiadada eficiencia. Las relaciones personales eran prescindibles, las emociones eran distracciones. Para Nathan, la vida era una serie de transacciones, cada una calculada para obtener el máximo beneficio. Pero antes de que se pudiera dar por terminada la reunión, las pesadas puertas dobles de la sala de juntas se abrieron de golpe. Gerald Blake, el padre de Nathan y el formidable fundador de la empresa, entró a grandes zancadas, haciendo sonar su bastón contra el suelo de mármol. Aunque era mayor, la presencia de Gerald no era menos imponente. Sus ojos penetrantes escrutaron la habitación antes de fijarse en su hijo con una mezcla de expectación y frustración. La habitación quedó en silencio. Incluso los ejecutivos más experimentados se removieron incómodos en sus asientos. Nathan, retumbó la voz de Gerald, una palabra. Nathan apretó la mandíbula, pero mantuvo su expresión neutral. Estamos en medio de una reunión, padre. Gerald hizo un gesto con la mano para quitarle importancia. Esto puede esperar, hizo una pausa y dejó que su mirada recorriera a los miembros de la junta. No puede ser. Sin esperar una respuesta, Gerald se dio la vuelta y salió de la sala de juntas en un silencio atónito. Nathan exhaló lentamente y se puso de pie con la calma mesurada que lo definía. Se levantó la sesión, dijo secamente antes de seguir a su padre a la oficina privada contigua. En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, la fachada fría de Nathan se desvaneció y fue reemplazada por una irritación latente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja pero aguda. Gerald se dio la vuelta y golpeó el suelo con su bastón mientras se acercaba a su hijo. Es hora de que dejes de jugar, Nathan. Ya casi tienes 35 años. Es hora de sentar cabeza. Nathan se burló. Interrumpiste una reunión multimillonaria para sermonearme sobre el matrimonio. Esto no es un sermón, espetó Gerald. Es un ultimátum. Nathan entrecerró los ojos. Disculpe. La expresión de Gerald se endureció. Si no se casa en los próximos 3 meses, puede olvidarse de heredar nada de Black Enterprises. La habitación parecía volverse más fría. Nathan miró a su padre, con la incredulidad y la ira en pugna en su pecho. ¿Estás amenazando con desheredarte porque me niego a jugar a las casitas? Gerald se inclinó hacia adelante, con una voz peligrosamente tranquila. Nuestros inversores están pendientes de ti, Nathan. Quieren estabilidad. Un hombre de familia que lidere esta empresa hacia el futuro. Puede que seas brillante en la sala de juntas, pero eso no significará nada si no confían en ti fuera de ella. Nathan apretó los puños a los costados. La idea de verse obligado a casarse por las apariencias le hacía hervir la sangre. No creía en el amor. Era una distracción, una debilidad. Pero sabía que su padre no se acobardaría. Después de un largo y tenso silencio, Nathan se enderezó y recuperó su máscara de calma. Está bien, dijo con frialdad. Si quieres una boda, te la daré. Los ojos de Gerald brillaron de triunfo, pero Nathan no había terminado. Encontraré a la novia perfecta, añadió, con los labios curvados en una leve sonrisa, y me aseguraré de que sea una boda que no olvidarás. Semanas después, Nathan se encontró en una gala benéfica, el tipo de evento que normalmente evitaba a menos que sirviera a un propósito estratégico. Pero esa noche, él tenía una misión. Necesitaba una esposa, no alguien pegajosa o desesperada por su fortuna, sino alguien que aceptara un acuerdo comercial sin condiciones. Así fue como vio a Aria Collins.
Estaba de pie cerca del fondo del abarrotado salón de baile, con sus salvajes rizos castaños cayendo en cascada sobre sus hombros, una copa de champán en la mano mientras ponía los ojos en blanco ante la pompa y solemnidad que la rodeaban. A diferencia de las otras mujeres en la sala, vestidas para impresionar y compitiendo por llamar la atención, Aria irradiaba una confianza sin esfuerzo. Llevaba un sencillo vestido azul, su maquillaje era mínimo, su postura relajada, como si no le importara en lo más mínimo la riqueza y el poder que se arremolinaban a su alrededor. Nathan la observó mientras se volvía hacia su amiga y murmuraba algo sarcástico que los hizo reír a ambos. No había pretensiones ni encanto calculado. Era genuina y no mostraba ningún interés. Perfecto. Nathan se acercó con la misma precisión que usaba en los negocios. Pero cuando se presentó, Aria apenas lo miró. Nathan Blake, dijo con suavidad, extendiendo la mano. Ella levantó una ceja y miró su mano extendida antes de estrecharla brevemente. Aria Collins. Su tono era cortés pero indiferente, y lo intrigó más de lo que estaba dispuesto a admitir. No creo haberte visto antes en uno de estos eventos, continuó Nathan, sin inmutarse. Eso es porque no suelo perder el tiempo en recaudaciones de fondos pretenciosas. Replicó Aria, con los ojos brillantes de picardía. Pero mi amiga me arrastró hasta aquí, y el champán gratis no está nada mal. Nathan se rió entre dientes, genuinamente divertido. No soy fanática de la élite adinerada. No particularmente, respondió, tomando otro sorbo de su bebida. Todos ustedes parecen pensar que el dinero puede comprar cualquier cosa. Nathan inclinó la cabeza, intrigado. ¿Puede ser? Aria lo miró a los ojos, sin pestañear. Yo no. Más tarde esa noche, mientras Nathan estaba sentado en su ático, las palabras de Aria resonaron en su mente. Ella era exactamente lo que necesitaba, alguien que no se impresionara por su riqueza o estatus, alguien que no complicara las cosas con sentimientos. Al día siguiente, la encontró. Se conocieron en un pequeño café, lejos del mundo deslumbrante de los eventos corporativos. Aria llegó tarde, con el pelo ligeramente alborotado por el viento, y se sentó frente a él con una mirada escéptica. Entonces, dijo, cruzándose de brazos, ¿por qué querías conocerte? Nathan no perdió el tiempo. Necesito una esposa, afirmó sin rodeos. Aria parpadeó y luego se rió a carcajadas. ¿Estás bromeando? No lo soy. Su risa se desvaneció y fue reemplazada por confusión. ¿Hablas en serio? Sí, dijo Nathan con tono firme. Es un acuerdo comercial, por un año, sin sentimientos de por medio. Tendrás todo lo que necesitas económicamente, y después de un año, cada uno tomará su camino. Aria lo miró atónita. ¿Crees que me casaría contigo por dinero? Creo, respondió Nathan con calma, que podrías usar el dinero para algo importante. Hice mi investigación. ¿Esa galería de arte que tanto te gusta está en apuros? Los ojos de Aria brillaron de ira, pero Nathan vio un destello de vacilación debajo. Había tocado una fibra sensible. Tendrías total independencia, continuó. Sin obligaciones, sin expectativas, solo apariencias. Durante días, Aria luchó con esa idea. Odiaba la idea de formar parte de la estratagema de algún hombre rico, pero la verdad era que necesitaba el dinero. Su galería de arte estaba al borde de la quiebra y este era un salvavidas que no podía ignorar. Finalmente, con una respiración profunda y una expresión obstinada en su mandíbula, aceptó. Un año, dijo con firmeza, y ni un día más. Nathan asintió y selló el trato con la misma fría eficiencia que aplicaba a todas las transacciones comerciales. Pero ninguno de los dos se dio cuenta de que ese matrimonio por contrato sería el único acuerdo que lo cambiaría todo. El gran salón de la finca Blake estaba adornado con rosas blancas en cascada y candelabros de cristal resplandecientes, que arrojaban un suave resplandor sobre los cientos de invitados reunidos para lo que los medios de comunicación denominaron el año. Los fotógrafos se alinearon en la entrada, capturando cada detalle resplandeciente, desde la enorme tarta hasta la orquesta que tocaba suavemente de fondo. Fue un espectáculo, una exhibición perfecta de riqueza y prestigio, todo lo que la familia de Nathan Blake quería. Pero para Aria Collins, era como una jaula de oro. De pie en el altar junto a Nathan, con la mano apoyada suavemente sobre su brazo, el corazón de Aria latía con fuerza, no por nervios,
sino por pura incredulidad ante la escena surrealista que se desarrollaba a su alrededor. Llevaba un vestido de diseñador, su pelo castaño rojizo peinado en suaves ondas, y aún así se sentía como una impostora en la vida de otra persona. Miró a Nathan, cuya expresión era tan inescrutable como siempre, con sus ojos grises enfocados hacia adelante, como si esta fuera solo otra reunión de negocios que soportar. Porque para él, eso es exactamente lo que es, se recordó a sí misma, apretando la mandíbula. Intercambiaron los votos, los anillos se deslizaron sobre sus dedos con precisión mecánica y cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Nathan se inclinó y le dio un beso cortés y ensayado en la mejilla. Las cámaras destellan y la multitud estalla en aplausos, pero lo único que Arya siente es el peso sofocante del contrato que acaban de sellar. Los días que siguieron no fueron menos desconcertantes. Arya se mudó al ático de Nathan, un espacio amplio de vidrio y acero con vista al horizonte de la ciudad. Estaba impecable y era fría, como su dueño, sin un solo toque personal a la vista. No había fotos ni recuerdos, solo muebles caros y un ligero aroma a cuero y colonia. Nathan lo había dejado claro desde el principio, habitaciones separadas, vidas separadas. Aparecerían juntos en eventos públicos, interpretarían el papel de la pareja perfecta, pero a puerta cerrada eran extraños unidos por un contrato. Arya esperaba que el acuerdo fuera sencillo. Después de todo, no tenía intención de enamorarse de un Nathan arrogante, emocionalmente distante y obsesionado con el control. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la tensión entre ellos se hizo imposible de ignorar. Comenzó con cosas pequeñas. Nathan era meticuloso con sus rutinas, madrugar en el gimnasio, seguir con reuniones consecutivas y trasnocharse enterrado en el trabajo. Su vida estaba programada al minuto y no le gustaban las interrupciones. Así que cuando Arya dejaba sus materiales de dibujo esparcidos por la mesa del comedor o ponía la música demasiado alta por las mañanas, eso lo ponía de los nervios. Una noche, después de un largo día en la oficina, Nathan entró en el ático y encontró a Arya descansando en el sofá, descalza, con su cuaderno de dibujo en equilibrio sobre sus rodillas, mientras bebía una copa de vino. Sus dedos manchados de pintura hojeaban páginas de diseños, con expresión completamente relajada. «¿Sabes?», dijo Nathan secamente, aflojándose la corbata, «esto no es una residencia universitaria». Arya ni siquiera levantó la vista. «Y sabes», replicó ella, «esto no es una oficina corporativa. Tal vez deberías intentar vivir en ella». Nathan apretó la mandíbula, pero no respondió. Se dijo a sí mismo que no importaba. Ella podía ser tan difícil como quisiera, siempre y cuando cumpliera con su parte del trato. Pero cuanto más lo desafiaba, más difícil se volvía ignorar el fuego en sus ojos. La forma en que su presencia perturbaba la monotonía estéril de su vida. A pesar de la tensión, había momentos, fugaces, momentos de descuido, que socavaban los muros que ambos habían construido. Una noche, Arya enfermó de fiebre. Ella trató de ocultarlo, insistiendo obstinadamente en que estaba bien. Pero cuando Nathan la encontró acurrucada en el sofá, temblando bajo una manta, algo en su interior se movió. Sin pensarlo, se arrodilló a su lado y presionó suavemente su frente con la mano. Su piel ardía. «¿Por qué no me dijiste que estabas enferma?», murmuró, con frustración en su tono. Arya parpadeó y lo miró, con sus defensas debilitadas por el agotamiento. «No pensé que te importaría». Sus palabras le dolieron más de lo que esperaba. Sin decir otra palabra, Nathan la tomó en brazos y la llevó a su dormitorio. Pasó la noche a su lado, asegurándose de que se mantuviera hidratada, controlando su temperatura e incluso llamando al médico de familia para asegurarse de que no fuera nada grave. En las tranquilas horas previas al amanecer, mientras Arya se quedaba dormida y dormida, Nathan se encontró observándola de verdad. Se veía tan vulnerable, tan diferente de la mujer fogosa y desafiante que siempre parecía dispuesta a desafiarlo. Y por primera vez, Nathan sintió que algo se agitaba en su interior. No era solo preocupación, era algo más profundo, algo desconocido. Cuando Arya se despertó a la mañana siguiente, ya no tenía fiebre, pero el aire entre ellos era diferente. Encontró a Nathan en la cocina, intentando preparar café, aunque la mueca en su rostro sugería que no iba bien. «Parece que estás torturando esa máquina», bromeó, con la voz todavía ronca. Nathan miró por encima del hombro, con una extraña sonrisa tirando de la comisura de sus labios. «No es tan fácil como parece».
Arya se rió entre dientes y se movió para tomar el control. Sus manos se rozaron y, por un breve momento, ninguna de las dos se apartó. Gracias por lo de anoche, dijo en voz baja, mirándolo a los ojos. Nathan sostuvo su mirada y algo tácito pasó entre ellos. De nada. No fue mucho, pero fue suficiente para cambiar la dinámica. A partir de ese día, sus interacciones estuvieron teñidas de un trasfondo que no podían identificar. Los límites de su contrato se desdibujaron y Nathan se encontró deseando volver a casa, no al ático, sino a verla a ella. La primera grieta real en la armadura de Nathan llegó una noche, cuando Arya lo invitó a uno de los pequeños eventos de su galería de arte. Ella no esperaba que él viniera, él siempre estaba ocupado, siempre demasiado concentrado en el trabajo como para molestarse con cosas como el arte. Pero para su sorpresa, él apareció, de pie torpemente en la parte de atrás de la sala, su presencia era imponente incluso con su atuendo informal. Arya lo miró a los ojos desde el otro lado de la habitación y sonrió. Después del evento, mientras caminaban hacia su casa en el aire fresco de la noche, se volvió hacia él. ¿Por qué viniste esta noche?, le preguntó suavemente. Nathan se quedó en silencio por un momento, con las manos enterradas en los bolsillos. Luego, en voz baja, dijo, ¿por qué te importa? El corazón de Arya dio un vuelco. Para un hombre que decía no sentir nada, Nathan Blake estaba empezando a preocuparse, y eso los aterrorizaba a ambos. A medida que pasaban los días, la distancia que habían mantenido cuidadosamente comenzó a reducirse. Pequeños gestos, una mirada prolongada, una mano en la parte baja de la espalda de ella en eventos públicos, risas compartidas durante cenas nocturnas, se convirtieron en la base de algo que ninguno de los dos podía negar. Seguían fingiendo delante del mundo, pero tras las puertas cerradas, algo muy real estaba empezando a florecer. Y ni Nathan ni Arya estaban preparados para lo mucho que los cambiaría. La extensa finca de la familia Blake estaba enclavada en las onduladas colinas de la campiña, y su majestuosa arquitectura histórica era un testimonio de generaciones de riqueza y poder. Era el tipo de lugar donde las apariencias lo eran todo y Nathan sabía mejor que nadie cómo desempeñar el papel de hijo obediente y director ejecutivo exitoso. Pero este fin de semana se sentía diferente. El retiro anual de la familia Blake era una tradición que a Nathan nunca le había gustado, pero este año había una complicación añadida, Arya. Su matrimonio, aunque legalmente vinculante, siempre había sido una actuación para el mundo exterior. Pero ahora, rodeados de familiares que escrutaban cada uno de sus movimientos, la presión por mantener esa ilusión era sofocante. Desde el momento en que llegaron, Nathan notó cómo sus familiares miraban fijamente a su alrededor, sus sonrisas educadas apenas ocultaban su curiosidad. Ella no se parecía a las otras mujeres que habían pasado por la vida de Nathan, era demasiado franca, demasiado independiente, demasiado real. Y, sin embargo, encajaba en su mundo de maneras que él no podía entender. Al acercarse la tarde del segundo día, la familia se reunió en el gran comedor, donde las risas y el tintineo de las copas llenaron el aire. Nathan observó cómo Arya se movía por la habitación con gracia, su agudo ingenio y su encanto natural desarmaban incluso al más crítico de sus parientes. Llevaba un vestido sencillo y elegante que se ajustaba a su figura lo suficiente como para acelerar el pulso de Nathan, aunque rápidamente desechó ese pensamiento. Esto es solo parte del acto, se recordó. Pero cuanto más la observaba, más difícil le resultaba creerlo. Más tarde esa noche, después de que se hiciera el último brindis y los invitados comenzaran a irse a sus habitaciones, Nathan y Arya recorrieron el largo pasillo hacia la suite principal que se suponía que compartirían. Sus pasos resonaron en el piso de mármol y el aire entre ellos estaba cargado de algo tácito. Cuando Nathan abrió la puerta, Arya entró y sus ojos escudriñaron la opulenta habitación. En el centro había una enorme cama con dosel, con sus sábanas blancas como el punto focal ineludible. Bueno, dijo Arya con ligereza, aunque había un tono nervioso en su voz, supongo que aquí es donde guardamos las apariencias. Nathan cerró la puerta detrás de ellos y apretó la mandíbula. De repente, la habitación se sintió demasiado pequeña y el aire demasiado cargado. Durante meses habían bailado uno alrededor del otro, manteniendo los límites de su contrato. Pero allí, en esa habitación, las líneas se desdibujaron. Se acercó a ella y sus ojos se oscurecieron. Nadie nos está mirando ahora, murmuró. A Arya se le cortó la respiración. Lo miró a los ojos y, por un momento, ninguno de los dos habló.
La tensión entre ellos crepitaba como electricidad estática y el espacio se reducía hasta que parecía que lo único que quedaba eran los latidos de sus corazones. Entonces Nathan extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Su toque fue suave, pero le provocó un escalofrío en la espalda. Arya, su voz era baja, casi un susurro, y por primera vez, no era el tono frío y controlado al que estaba acostumbrada. Ella no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso lento y tentativo, que rápidamente se profundizó a medida que meses de emociones reprimidas salían a la superficie. Las manos de Nathan encontraron su cintura, acercándola más, mientras los dedos de Arya se enredaban en su cabello, anclándose a él como si temiera que pudiera desaparecer. Se tambalearon hacia la cama, sus besos se volvieron más urgentes. La chaqueta de Nathan cayó al suelo, seguida por el delicado vestido de Arya, que se deslizó de sus hombros. Pero cuando sus manos comenzaron a explorar las curvas de su cuerpo, la sintió tensarse debajo de él. Nathan, espera. Su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Se apartó un poco y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Las mejillas de Arya estaban sonrojadas, sus ojos muy abiertos con algo entre miedo y vulnerabilidad. Respiró temblorosamente, sus manos agarrando las sábanas debajo de ella. Nunca había hecho esto antes. Por un momento, Nathan no entendió. La miró fijamente, asimilando lentamente las palabras. Entonces lo entendió. Yurei se quedó callado, su voz apenas audible. Arya asintió, su mirada bajó al espacio entre ellos. Sí. La mente de Nathan trabajaba a toda velocidad. Sentía que el suelo se había movido bajo sus pies. Durante todo ese tiempo, había asumido que Arya era como cualquier otra mujer en su mundo, experimentada, cosmopolita, sin compromisos. Pero esto lo cambió todo. Se recostó en la silla, pasándose una mano por el pelo mientras intentaba procesar la revelación. ¿Por qué?, preguntó en voz baja, no por juicio, sino por genuina curiosidad. Arya tragó saliva con fuerza y su voz se suavizó. Porque estaba esperando algo real. Y esto, hizo un gesto entre ellos y sus ojos brillaron. Se suponía que esto nunca sería real. Nathan sintió que algo se retorcía en su pecho. La comprensión lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Para ella, esto no era solo un contrato. Le había dado una parte de sí misma, aunque fuera sin intención, y él no se lo merecía. Extendió la mano y sus dedos rozaron los de ella. Arya, dijo con dulzura, no tenemos por qué hacer esto. Ella lo miró sorprendida. Sus ojos eran más suaves de lo que jamás había visto, llenos de una emoción que no podía nombrar. Lo digo en serio, continuó. No quiero que te arrepientas de esto. El corazón de Arya se llenó de sinceridad en su voz. Ella asintió lentamente y Nathan se inclinó y le dio un tierno beso en la frente antes de taparla con las sábanas. Se quedaron acostados uno al lado del otro en silencio, la distancia entre ellos parecía enorme e inexistente. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Nathan se encontró observando a Arya durante el desayuno, notando los pequeños detalles, la forma en que su nariz se arrugaba cuando se concentraba, el suave zumbido que emitía mientras revolvía su café. Ella no se parecía a nadie que hubiera conocido antes, y no podía quitarse la sensación de que se había metido bajo su piel de una manera que nadie más lo había hecho. Desde ese día, Nathan ya no pudo fingir más. El contrato se sentía como una cadena alrededor de su cuello, no porque lo atara a Arya, sino porque le impedía decirle lo que realmente sentía. Empezó a hacer pequeñas cosas por ella, llevándole sus pasteles favoritos de la panadería que amaba, dejando notas en sus materiales de arte y sorprendiéndola con entradas para exposiciones de arte. Al principio, Arya se mostró escéptica y desestimó sus gestos como parte del acto. Pero cuanto más insistía, más difícil le resultaba a ella ignorar el calor que se acrecentaba en su pecho. Las conversaciones nocturnas reemplazaron el silencio anterior. Nathan contaba historias de su infancia, su tensa relación con su padre y la soledad que le trajo consigo el éxito. A cambio, Arya le habló de sus sueños, sus miedos y la vida que había dejado atrás cuando aceptó casarse con ella. Una noche, mientras estaban sentados en el balcón con vistas a las luces de la ciudad, Nathan finalmente rompió el silencio que lo agobiaba. No quiero que esto sea solo un contrato, dijo en voz baja, con la mirada fija en el horizonte. Quiero que seamos reales.
El corazón de Aria latía con fuerza en su pecho. Se giró hacia él, sus ojos escrutando su rostro en busca de cualquier signo de insinceridad. Pero lo único que vio fue al hombre que había llegado a querer, con sus muros finalmente derrumbándose. Tengo miedo, Nathan, admitió en voz baja. Yo también, susurró él, mientras tomaba su mano. Pero tengo más miedo de perderte a ti. Y en ese momento, Aria se dio cuenta de que el hombre que una vez había visto como frío y distante se había convertido en la persona sin la que no podía imaginar su vida. Su contrato los había unido, pero el amor real, desordenado y aterrador, era lo que los mantendría juntos. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las enormes ventanas del ático, arrojando un suave resplandor sobre la decoración elegante y moderna. Nathan estaba sentado en la isla de la cocina, con una taza de café negro en la mano, mientras su mente aún recordaba los momentos tranquilos que él y Aria habían compartido la noche anterior. Sus confesiones susurradas en el balcón, el calor de su cuerpo acurrucado contra el de él en la cama. Por primera vez en su vida, Nathan sintió algo que no podía controlar y que no quería controlar. Aria se había convertido en la única constante en su mundo calculador, la persona que le hacía creer que tal vez, solo tal vez, el amor no era una debilidad después de todo. Pero esa frágil felicidad se hizo añicos con el estridente timbre de su teléfono. Nathan frunció el ceño y miró la pantalla. Era James, su asistente, que llamaba mucho antes de lo habitual. Una sensación de hundimiento se apoderó de su pecho cuando respondió. Nathan, la voz de James sonaba tensa, urgente. Tienes que ver esto. Está en todas partes. ¿Ves qué? Espetó Nathan, con la paciencia a punto de agotarse. Los tabloides. Han filtrado el contrato, el que hay entre tú y Aria. A Nathan se le heló la sangre y apretó el teléfono mientras James continuaba. Sus palabras se volvieron borrosas y se convirtieron en ruido blanco. Sin decir una palabra más, Nathan colgó y agarró su tableta, lo que hizo que aparecieran los titulares que ya se estaban extendiendo como un reguero de pólvora. El matrimonio del multimillonario director ejecutivo Nathan Blake quedó expuesto como un contrato comercial. Aria Collins, la artista rebelde que se vendió por millones. Página tras página detallaba la naturaleza arreglada de su relación, tergiversando los hechos y presentando a Aria como nada más que una cazafortunas. Los detalles privados de su contrato se difundieron por Internet, cosas que solo unas pocas personas de confianza deberían haber sabido. El corazón de Nathan latía con fuerza en su pecho, pero no era ira hacia sí mismo lo que lo invadía, sino hacia ella. Aria había confiado en él, había creído en la intimidad que habían construido más allá de ese contrato, y ahora el mundo pensaba que ella era una impostora. El sonido de pasos resonó en el pasillo, y momentos después, Aria apareció en la puerta, con el cabello despeinado por el sueño y luciendo una de sus camisetas. La sonrisa cálida y relajada que le dedicó se congeló en sus labios cuando vio la expresión de su rostro y la tableta en sus manos. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz todavía con la suavidad del duelo. Nathan no sabía cómo decirlo, así que simplemente le entregó la tableta. Los ojos de Aria recorrieron la pantalla y su rostro palideció con cada titular. Se desplazó hacia abajo y sus manos comenzaron a temblar cuando la realidad de lo que estaba leyendo se hizo evidente. Cuando finalmente lo miró, sus ojos estaban llenos de algo que Nathan no había visto antes en ella, traición. «Tú hiciste esto», susurró, su voz apenas audible. Nathan retrocedió como si ella lo hubiera abofeteado. «¿Qué? No. Aria, nunca lo haría». «¿Pero quién más conocía a Nathan?». Ella lo interrumpió, levantando la voz. «¿Quién más tenía acceso a ese contrato?». Nathan abrió la boca para responder, pero no salió nada. Sabía exactamente cómo se veía, lo fácil que era para ella creer que él había filtrado la información para proteger a su empresa, para controlar la narrativa antes de que pudiera dañar su imagen. Es lo que hacían las personas en su posición, pero no esta vez, no con ella. «Aria, tienes que creerme», dijo, acercándose. «No lo filtré. No sé cómo se filtró, pero te prometo que averiguaré quién lo hizo». Aria negó con la cabeza, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Me prometiste que esto ya no era solo un contrato. Pero ahora no sé qué creer». Nathan se acercó a ella, pero ella dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. «No puedo hacer esto, Nathan», susurró.
Pensé que estábamos construyendo algo real, pero tal vez me estaba engañando a mí misma. Arya, por favor, la voz de Nathan se quebró, áspera y desprevenida. Te amo. Pero las palabras quedaron suspendidas en el aire, impotentes ante el peso de su duda. Los hombros de Arya se hundieron como si su confesión solo hiciera más difícil alejarse. Pero lo hizo de todos modos. Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Minutos después, Nathan oyó que la puerta principal se cerraba detrás de ella. Los días que siguieron fueron un borrón. Nathan se entregó por completo a su trabajo, pero ninguna reunión ni presentación ante la junta directiva podía llenar el vacío que Arya había dejado atrás. Su ático, que alguna vez había sido un santuario de orden y control, se sentía frío y vacío. Cada habitación guardaba recuerdos de ella, los bocetos que había dejado en la mesa del comedor, el leve aroma de su perfume que persistía en sus almohadas. Intentó llamarla, enviarle un mensaje de texto, pero ella no respondió. Había bloqueado su número y cuando él apareció en su galería, las puertas estaban cerradas y las luces apagadas. Ella se había ido. Por primera vez en su vida, Nathan Blake se sintió impotente. Contrató a investigadores privados para averiguar quién había filtrado el contrato, investigando cada rincón de sus negocios. No tardó mucho en descubrir la verdad. Victor Long, un director ejecutivo rival y ex socio comercial, había orquestado la filtración para sabotear la imagen pública de Nathan y desestabilizar su empresa. Pero cuando Nathan tuvo la prueba en sus manos, se sintió vacía. Exponer a Victor no arreglaría lo que estaba roto entre él y Arya. El daño ya estaba hecho. Una noche, Nathan se encontró sentado en el balcón donde él y Arya habían tenido su primera conversación real. Las luces de la ciudad se extendían ante él, pero todo lo que podía ver era su rostro. La forma en que se había reído de su sarcasmo, la chispa en sus ojos cuando lo desafió, la suavidad en su voz cuando susurró su nombre en la oscuridad. En ese momento de silencio y dolor, se dio cuenta de que había construido toda su vida en torno a las cosas equivocadas. El poder, el éxito, el control, no significaban nada sin ella. Nathan Blake nunca había perdido antes. Pero perder a Arya no fue solo una pérdida, fue una devastación. Y no estaba seguro de poder sobrevivir. El horizonte de la ciudad brillaba bajo las luces del atardecer, pero Nathan Blake estaba sentado en su ático, mirando por la ventana, sintiéndose más vacío que nunca. La prueba de la traición de Victor Lang estaba sobre la mesa junto a él. Correos electrónicos, transacciones financieras, todo apuntaba al calculado intento del CEO rival de arruinar la reputación de Nathan, y lo que era más importante, destruir su relación con Arya. Pero, ¿de qué servía la verdad si la persona a la que más amaba no la creía? Nathan sabía que no podía dejar que las cosas terminaran así. Por primera vez en su vida, no se trataba de negocios, orgullo o control. Se trataba de ella. Necesitaba que Arya supiera la verdad, no solo sobre el contrato filtrado, sino sobre sus sentimientos. Ella se lo merecía. A la mañana siguiente, Nathan se encontraba en una conferencia de prensa repleta, con las cámaras encendidas y los periodistas gritándole preguntas. Pero él no estaba allí para hablar de fusiones o ganancias. Estaba allí para hablar de Arya. Subió al podio, su rostro habitualmente estoico suavizado por la vulnerabilidad. No estoy aquí para hablar de negocios hoy, comenzó, su voz firme pero con una calidez inusual. Estoy aquí para dejar las cosas claras. La sala quedó en silencio. Se ha hablado mucho de mi matrimonio con Arya Collins, continuó, mientras sus ojos grises escudriñaban a la multitud. Sí, nuestro matrimonio comenzó como un contrato. Pero lo que nadie parece entender es que los contratos no generan confianza. No generan risas, conversaciones a altas horas de la noche ni momentos tranquilos de cariño. Arya hizo eso. Ella trajo vida a mi mundo cuando ni siquiera me daba cuenta de lo vacío que estaba. Un silencio cayó sobre la multitud, el peso de sus palabras se hizo sentir. El contrato fue filtrado por Victor Lang, un hombre cuyo único objetivo era socavar todo lo que me importa. Pero no solo me atacó a mí, atacó la integridad de una mujer que nunca mereció este escrutinio. Nathan hizo una pausa y su voz se volvió más suave. Arya es la persona más genuina, apasionada y valiente que he conocido. No se casó conmigo por dinero ni por estatus. Se casó conmigo porque, a pesar de todo, creía que yo era mucho más que el exterior frío que le mostraba al mundo.
Tragó saliva con fuerza y sus siguientes palabras apenas fueron un susurro. Y la amo. No por lo que ha hecho por mí, sino por quién es ella. Con eso, Nathan se retiró, ignorando la avalancha de preguntas de los periodistas. Ya no le importaban los titulares. Lo único que importaba ahora era si Arya lo había escuchado. Al otro lado de la ciudad, en su pequeño apartamento encima de la galería, Arya estaba sentada, petrificada, frente al televisor. No había planeado ver la conferencia de prensa, pero algo la había obligado a encenderlo. Y ahora, al oír las palabras de Nathan, sintió que se le partía el corazón de golpe. Durante días, había intentado convencerse de que Nathan la había traicionado, que no era más que otro hombre de negocios despiadado que la había utilizado para su propio beneficio. Pero mientras lo escuchaba desnudar su alma frente al mundo, se dio cuenta de lo equivocada que había estado. Recordó los pequeños y considerados gestos. Cómo le había traído su café favorito sin que ella se lo pidiera. Cómo se había quedado despierto con ella cuando estaba enferma. Cómo la había mirado como si fuera la única persona en la habitación. Esos momentos no habían sido parte de ningún contrato. Habían sido reales. Al igual que sus sentimientos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras cogía su abrigo y salía corriendo por la puerta. Nathan estaba de nuevo en su ático, contemplando las luces de la ciudad, cuando sonó el timbre. Su corazón dio un vuelco, pero se dijo a sí mismo que no debía albergar esperanzas. Probablemente era James o uno de los miembros de su equipo de seguridad que se registraba después de la conferencia de prensa. Pero cuando abrió la puerta, se quedó sin aliento. Allí estaba ella, Arya, con el pelo alborotado por el viento, las mejillas enrojecidas por el frío y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba cargado con todo lo que no habían dicho. Entonces Arya rompió el silencio, con la voz temblorosa. Vi la conferencia de prensa. A Nathan se le hizo un nudo en la garganta. ¿Arya? Sí. Pero ella negó con la cabeza y se acercó. Déjame hablar. Él asintió y tragó saliva. Creí que me habías traicionado, susurró, escrutando su rostro con la mirada. Creí que todo lo que teníamos era pura ficción, pero estaba equivocada. Me he equivocado en tantas cosas. El corazón de Nathan latía con fuerza, la esperanza parpadeaba en su pecho. No me importa el contrato, continuó Arya, su voz ganando fuerza. No me importa el dinero ni la compañía. Solo me importas tú. Sus ojos brillaron mientras daba otro paso hacia adelante. Te amo, Nathan. No al director ejecutivo, no al multimillonario, el hombre que se quedó despierto conmigo cuando estaba enferma, que creyó en mi arte, que me hizo sentir valorado de una manera que nadie más me ha hecho. Nathan sintió que el suelo se había movido bajo sus pies. Pero esta vez no era miedo ni incertidumbre, era alivio. Un alivio puro y abrumador. Sin decir una palabra más, cerró la distancia entre ellos, ahuecó su rostro entre sus manos mientras la besaba con suavidad, ternura y con todas las cosas que ambos habían tenido miedo de decir. Cuando finalmente se separaron, sus frentes descansaron juntas y sus respiraciones se mezclaron en el silencio. No más contratos, susurró Nathan con voz ronca. Solo nosotros. Arya sonrió entre lágrimas, su corazón finalmente estaba en paz. Solo nosotras. Meses después, el ático, que alguna vez fue estéril, se había transformado. Estaba lleno de calidez, risas y los colores vibrantes del arte de Arya. Las paredes estaban adornadas con sus pinturas y un rincón acogedor se había convertido en un pequeño estudio donde trabajaba en sus últimas piezas. Pero el cambio más grande no fue la decoración, fueron ellos. Nathan había aprendido a equilibrar su trabajo y su vida personal, y se había dado cuenta de que el éxito no significaba nada sin alguien con quien compartirlo. Seguía dirigiendo Black Enterprises, pero ya no permitía que eso lo consumiera. Su prioridad era Arya, la mujer que le había enseñado que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. ¿Y Arya? Había abierto su propia galería en el centro de la ciudad, donde no solo exhibía su trabajo, sino también el de artistas locales. Su pasión había florecido y con Nathan a su lado, se sentía más empoderada que nunca. Una tarde, mientras estaban en el balcón con vista a la ciudad, Nathan abrazó a Arya por detrás y apoyó la barbilla en su hombro.
¿Recuerdas cuando todo esto era una farsa?, susurró con una sonrisa burlona en la voz. Arya se rió y se inclinó hacia él. Creo que pasó mucho tiempo antes de que lo admitiéramos. Nathan le dio un beso en la sien, con el corazón lleno. Me alegro de que finalmente lo hayamos hecho. Se quedaron allí en un cómodo silencio, mirando las luces de la ciudad parpadear abajo. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Nathan y Arya supieron que su historia de amor, nacida de un contrato, había florecido en algo mucho más hermoso y duradero. No solo un matrimonio, sino una relación para toda la vida. Y así, la historia de Nathan y Arya nos muestra que, a veces, el amor nos encuentra en los lugares más inesperados, incluso en medio de un contrato. Lo que comenzó como un simple arreglo se convirtió en un viaje de confianza, crecimiento y descubrimiento de que el corazón quiere lo que quiere, sin importar cuán cuidadosamente tratemos de controlarlo. Su historia nos recuerda que el amor verdadero no se trata de perfección ni de grandes gestos. Se trata de los momentos de tranquilidad, los pequeños actos de cariño y el coraje de ser vulnerable con alguien que ve tu verdadero yo. Y al final, no se trata de cómo comienza la historia, sino de cómo nos transforma a lo largo del camino. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta, comentar y compartirla con alguien que crea en la magia del amor inesperado. Y para más historias conmovedoras que inspiran, sanan y nos recuerdan la belleza de los giros y vueltas de la vida, asegúrate de suscribirte a Soul Stirring Stories y pulsar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un cuento que podría alegrarte el día o incluso cambiar tu vida. Gracias por estar aquí, y hasta la próxima. Seguid creyendo en el amor y en el poder de las segundas oportunidades.